¿Dios existe? Esta es una pregunta que ha cautivado a muchos científicos. Muchos han querido comprobarlo y muchos han querido como decir que Dios no existe, y es el pensamiento de cada uno. Muchos dicen que si Dios es capaz de crear una piedra que Él no pueda cargar, entonces si la crea, no es omnipotente, porque si la cargara, Él puede hacer todo, se podría decir, y omnipotente es que puedes hacer todo. Esa es una pregunta que hacen los ateos o los agnósticos para crear que no hay un Dios. Pero pues para mí es de cada persona. Es como quieras vivir tu vida, si tú quieres creer en un Dios o no, es tu decisión. Nada más, como una persona que ama a Dios te puede decir que Dios te va a amar de igual forma como lo hagas. Y aunque tú no creas en Él te va a amar de todas formas. Es el pensamiento que yo tengo hacia si Dios existe o no. Bueno, esta pregunta la voy a responder con la teoría de la generación espontánea, que dice que la vida surge de otra vida. Esta teoría también se le llama de autogénesis o de abiogénesis. Francesco Redi hizo un experimento para probar esta teoría, en la que en 8 recipientes puso carne, unos recipientes lo cerró y otros no. Y en los recipientes en los que no lo cerró aparecieron larvas. De una vida nació otra vida. La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las especies y aparición de otras especies. No fue sino hasta el siglo XIX cuando Luis Pasteur, con un sencillo experimento, demostró que la generación espontánea no existe, ya que colocó caldos en matraces en los que se permitía el paso del aire y del polvo y otros en los que no, y en los primeros vio que se creaban microorganismos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo puedes sufrir menos en la vida? Por ejemplo, Buda dice que es mejor soltar todo o no apegarte a las cosas, ya que esto te trae sufrimiento. Por ejemplo, cuando una persona se muere o tu perrita se va o la regalas o algo así, estás apegada a ella. Entonces yo creo que lo mejor es como que todo tiene un ciclo, que lo dejes ir y que no... que disfrutes el momento en el que estás con esa persona o esa cosa o no sé, pero que cuando se vaya la dejes ir y así vas a ser feliz tú y no vas a sufrir tanto. ¿Cómo sabes si existo? Bueno, pues René Descartes propone que pienso y por lo tanto existo. Es decir, se puede dudar de todas las verdades. Todo puede ser una mentira, pero en tu cabeza estás pensando. Eso es lo único indudable, que estás pensando. Entonces, por lo tanto, como piensas, existas, porque es una realidad. Entonces, pensar es la única realidad. Por lo tanto, eso te vuelve real. Y ya. La pregunta es, ¿nuestro universo es real? Bueno, esta pregunta yo la considero muy importante, pero a la vez muy complicada para nosotros los humanos, ya que nuestro modo de pensar es relativo. O sea, es muy pequeña nuestro abarque del universo. No sabemos si estamos prácticamente en una computadora o o hay un ser supremo que nos controla o nos guía, o de verdad no, el universo no es completamente como lo pensamos. Solo queda pues vivir. Aristóteles consideraba que debía plantearse que el tiempo podría ser o no un problema de la existencia, y si este lo era, cuál era su naturaleza. También debía plantearse que existían dos partes, el pasado y el futuro, ya que el presente no es una parte, y por lo tanto el tiempo no era absoluto, sino relativo y oscuro, ya que el futuro es algo que todavía no pasa y el pasado es algo que
ya fue y por lo tanto como que no han existido esas dos partes todavía. Mi pregunta es, ¿existe el destino o tú eres el responsable de elegir la vida que quieres tener? La libertad es la capacidad del ser humano para tomar por sí mismo la decisión de elegir o no elegir. Para esto se usa la voluntad y pues la elección. Todo depende de nosotros. O sea, dos factores muy importantes son la razón y la comparación reflexiva. Al elegir se escoge una cosa sobre otras. Debe quedar claro que hasta el no elegir es una elección porque estás permitiendo que alguien más lo haga por ti. El ser libres en nuestras elecciones conlleva una gran responsabilidad moral y nuestra libertad consiste precisamente en aceptar las consecuencias que dichas acciones traen a nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. También algunas circunstancias están predeterminadas, pues no elegimos nacer ni muchas, o sea, generalmente no elegimos cómo morimos, pero podemos elegir cómo pasamos en nuestra vida adulta y todo lo que hacemos con ella. Pues yo creo que el destino es más allá de elegir, o sea, es si tomas algunas decisiones a un futuro lejano, el destino viene y se involucra. ¿Quién creó el universo? Es otra pregunta filosófica que todos nos planteamos. Bueno, según el Génesis, fue Dios. ¿Cuál es la prueba de esto? Nuestro universo es un universo perfecto, con leyes de matemáticas y físicas. Es decir, todo es comprobable. Un universo donde 2 más 2 es 4, en todas partes del universo. Esto es imposible. Una explosión no puede causar un orden. Es como lanzar un rompecabezas y que caiga armado. Eso es imposible de una manera aleatoria. Tiene que ser una mano maestra la que lo crea. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería Dios. ¿Qué son los números? Los números tienen varios significados. Puede ser símbolos o un lenguaje simplemente que no comprendemos. Los números son forma de razonamiento y demostración. Simplemente viene a ser la ciencia de la demostración. Simplemente porque tú nunca vas a cambiar el hecho de que 2 más 2 sea 4. Existen varias teorías sobre de dónde vienen los números. Una es la de que los números se descubren. Se dice que los números se descubren ya que el ser humano entra en un pensamiento profundo, filosófico, y ahí los encuentra. Se dice que los números no los puede cambiar nada, ni Dios los puede cambiar ya que son algo de razonamiento.